las fuerzas compresivas en los niños, sobre todo, por ejemplo, del levantamiento de pesas, les pueden acarrear que las placas metafisiarias, que es de donde crece el hueso a partir de cartílago, se dañen y debido a ese daño y exceso de fuerza compresiva queden más pequeños. Esos niños trabajan con su propio uso corporal. O sea, los cuelgan en una barra y hace que hagan barras, que se suban, todo con peso corporal. Eso es lo ideal. Y bueno, y los huesos también van a aportar en otras condiciones, pero sí es más factible que queden pequeños y cualquier aplastamiento de un hueso que puede ocurrir cuando niños, porque acuérdense que los huesos son bien dúctiles, sobre todo los de los niños. Si tú le colocas carga, el hueso se va a deformar. Y eso les puede, ¿no es cierto?, acarrear problemas de crecimiento. Es probable que se engruese el hueso a partir del exceso de solicitación mecánica. Y eso va a ser una fuerza compresiva que va a disminuir el crecimiento. Entonces mejor que hagan ejercicio como de los pianos, o sea, las cargas, esas cosas. Con carga, si tú quieres que crezca, bien. Hay chicos que les interesará crecer, no sé, pero bien. El tema es la fuerza compresiva, sobre todo, compresiva. Levantamiento de pesa y todo eso, bajo las condiciones en las cuales, sobre todo tu columna y las piernas reciben carga. Y ahí te va a afectar un poquito el crecimiento. Pero, por ejemplo, el fútbol no debería generar problemas, la natación no debería generar problemas, el básquetbol, la gimnasia. ¿Te puede ayudar a crecer un poco más? De hecho, cuando... Eso no lo podría hacer. La natación... No hay carga, no hay carga. No, de hecho, es que cuando chico me acuerdo que me hacían hacer voleibol y básquetbol, para que saltara eso. Bueno, eso no le podría asegurar que haya un estudio científico que demuestre que saltando voy a crecer más. No lo podría asegurar. Pero es como la creencia popular. Puede tener alguna... Lo que ellos ven es como el rechazo, por ejemplo, los gimnastas igual lo ven harto en la parte de rechazo cuando tú estás ahí bajando. Es como que eso le ayuda al salto, Pueden darse algunos casos, yo no lo descarto, pero lo encuentro extraño. Aquí, mira, aquí tenemos estas maquinitas de gimnasio y aquí tenemos el Step Master. Es una maquinita que en el fondo lo que hace es como que tú vas subiendo escaleras. Algunos gimnasios la tienen, ¿ya? Es como una máquina de step. No puedo... qué buena esa es la escalera de verdad. Claro, es una escalerita de verdad, de hecho. Claro, Pero te va a contar. Eso. Es como una escalera mecánica. Se va rodando. Pero de hecho, las escaleras hay unos que ni siquiera se agarran con manitos, que es chiquitito así, es como una escalera, yo no sé si. Ah, sí, sí. Pero nunca había visto. Estos son como electrónicas. Claro. Estos son como electrónicas. Y obviamente tenemos el leg press, que este es el press banca. No, Press pierna. ¿No? Prensa pierna. O, bueno, leg press, el prensa pierna. Press banca es distinto. Press banca es algo acostado así. Y uno le levanta hacia arriba, claro. Sí, con los brazos. Este es press pierna. ¿Ya? O prensa de pierna. Entonces aquí aparece una muestra respecto de lo que ocurre con la magnitud de las cargas en esos ejercicios. Está el press pierna, andar en bicicleta, step master, que sería equivalente a subir escalera, y correr. Esto es interesante para ustedes. Entonces las cargas aquí están: las cargas en tensión, las cargas en compresión y las cargas en cizalla, ¿ya? Y esto está en relación a la línea de base, que es el 0, es el hecho de caminar. O sea, cómo están las cargas cuando tú haces cualquiera de estas cosas en relación a caminar. ¿Se entiende, no? Ya. En términos de magnitud de la carga, ¿qué quiere decir? ¿Qué tan fuerte es la carga? No está diciendo cuánto es, está diciendo qué tan fuerte es. De ahí vamos a ver uno que tienen que ver con el volumen de carga, que es distinto. ¿Por qué es distinto el volumen de carga? Porque, por ejemplo, cuando tú haces un press pierna hiciste uno en 10 segundos. Entonces puede ser que genere más carga que caminar. Pero en términos de volumen, como tú lo haces muy poco, es muy inconstante que hagas 10, probablemente va a ser menos que caminar, porque cuando tú caminas, cada vez que caminas estás generando un golpe que genera compresión. Y si tú sumaras todos esos pequeños golpecitos que ocurren muchos en poco tiempo, puede ser más volumen de carga. ¿Se entiende, no? Sí. Es como que microimpactos acumulativos te van a generar más carga a largo plazo que uno hecho lento, claro. Entonces aquí la línea de base es caminar. Si nosotros vemos el press pierna en términos de la compresión
Y aquí creo que sale, bueno, por colores no alcanzo a notar bien, a ver, este sería tensión, compresión y cizalla. Ya, la compresión y la cizalla, la compresión y la cizalla es más compresión y más cizalla que la marcha. Pero tensión es lo mismo. Porque la tensión es la primera. Y aquí no tenemos la primera. Ahí no hay tensión. No hay tensión. O sea, la tensión es lo mismo que se genera cuando tú caminas, pero en términos de compresión y cizalla, hacer un press pierna es más que caminar. Y eso es como obvio en realidad. Si le colocas una carga y haces un press pierna va a generar más compresión que si caminara. Claro. Y te va a generar más cizalla. También es lógico. Andar en bicicleta. Sabía que general lo mismo en cizalla que. Fueron iguales. Casi lo mismo en cizalla que subir una escalera. Andar en bicicleta genera muchísima menos fuerza de tensión, menos fuerza de compresión y menos fuerza de cizalla. Ah, lo mejor. O sea, en términos del nivel de carga que te genera andar en bicicleta es menos. Que sea menos. Menos que caminar. La línea de base es caminar. Entonces esto es una comparación. Si yo digo, por ejemplo, el press pierna genera igual tensión que caminar, pero genera más compresión y más cizalla que caminar. Pero que tenga más cizalla, ¿no? En el fondo le va a generar más solicitación mecánica al tejido. ¿Ya? La bicicleta genera mucho menos tensión que caminar, genera menos compresión y menos cizalla que caminar. Pero tampoco es tanta la diferencia, si lo ven ahí. O sea, la bicicleta genera mucho menos tensión, pero la compresión y la tensión es un poquito menos nomás. Aquí está en términos porcentuales, es un 50% menos aproximadamente que caminar. De tensión. O sea, de compresión y de cizalla. Y es un 200% menos de tensión que caminar. Subir escalera o el Stepmaster genera menos tensión que caminar. Muy poquito menos, pero genera más compresión y más cizalla que caminar. Y de hecho genera más compresión y más cizalla que hacer un press pierna. Entonces subir una escalera, en otras palabras, es más o menos equivalente a que tú estuvieras haciendo un press pierna. Pero el press pierna es más específico en niveles musculares o lo mismo. Que en términos de volumen muscular es distinto. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Que estamos pensando en el hueso. ¿Ya? Porque estamos pensando en la tibia. Este estudio está hecho en la tibia. Y, por ejemplo, cuando tú subes una escalera, se genera mucha carga sobre la tibia porque se carga todo el peso del cuerpo sobre la tibia porque tú te apoyas durante la subida en un pie. Entonces es lógico que tenga mucha carga. En cambio en press pierna tú, independiente de que haces mucha fuerza, es un ejercicio bastante estable por la posición en la que se genera y además porque se hace por lo general a dos piernas. ¿Ya? Y el hecho de correr, aquí tenemos, ¿no es cierto?, importantes diferencias. Correr genera muchísimas fuerzas de cizalla, muchísimas fuerzas de compresión y un poco de fuerzas de tensión, pero aún así es harto. De hecho, correr genera más fuerzas de tensión que cualquier otro ejercicio que está ahí en la lista. ¿Sí? Entonces, correr es más fuerte que hacer un press pierna y es más fuerte que subir escaleras. ¿Se dan cuenta, no? Eso es importante para que uno maneje más o menos qué ejercicios son más carga, por ejemplo, para el hueso. Que más o menos se comporta como se deberían comportar las articulaciones. Entonces, si yo tengo un paciente. Claro, yo tengo un paciente y el paciente me dice, ¿sabes qué? Me dolió cuando hice bicicleta. Tengo que pensar bien a qué se debe, porque en términos de carga, por lo menos para el tejido óseo, se supone que si anduvo en bicicleta era más suave que si estuviera caminando. Claro, y si el paciente hizo, por ejemplo, se puso a correr y no le molestó, pero le molestó hacer un press pierna, también es extraño, porque se supone que el press pierna es más suave que correr. Entonces ahí uno tiene que pensar mucho qué es lo que está pasando con esa persona. ¿Ya? Pero aquí tenemos el volumen de carga. Es que es lo que les decía yo. Tú cuando haces un press pierna haces uno, pero cuando caminas haces muchos pasos. Entonces en términos de volumen de carga, en cantidad, magnitud. No, lo de recién. Lo anterior era magnitud. Era una sola. Claro, considerando como una repetición más o menos. El gesto. En cambio ahora estamos viendo en la tasa en relación al tiempo. Porque, por ejemplo, si tú caminas un minuto, ¿cuántos pasos vas a dar? Varios. ¿Cuántos press piernas puedes hacer en un minuto? Poco. Entonces, si tú tomas todo eso en volumen de carga, va a tener diferencia. Y aquí ocurre que el press pierna, por ejemplo, la bicicleta y el step